Buenas noches. Vamos a atender nuestra clase primero y no dejen de preocuparse porque de todas maneras vamos a tener el examen hoy. Continuando con nuestro tema de gestión de inventarios, hoy vamos a tratar el tema de reposición de stocks, que fácil es uno de los temas más importantes de todo nuestro curso. Comprende, la persona que termina esta sesión debe comprender, o sea, por eso se dice comprende, tiene la habilidad de comprender la importancia de la gestión de inventarios y está en condiciones de seleccionar políticas de reposición de stocks adecuadas a la realidad del negocio. ¿Cuáles son los puntos? Vamos a hablar de políticas, pero vamos a ver las políticas, no solamente las vamos a mencionar. Vamos a hablar también como parte de las políticas de MRP y Just in Time. Vamos a hablar vamos a clarificar el concepto de la regla de Pareto. El índice de rotación de inventarios va a ser un punto importante también hoy día y cómo es así que se puede calcular el stock de seguridad. El punto de reorden. El punto de reorden es una forma bastante conocida para gestionar la reposición de los stocks. ¿Cómo funciona pues el punto de reorden? El punto de reorden es un punto de aviso. Cuando llega a cierto nivel de stock, esta línea horizontal que vemos acá, la vemos, ¿verdad? Es allí donde, por decir así, suena la campana y hay que colocar el pedido de compra. Fíjense, es interesante. Digamos que en algún momento se había colocado ya una compra, empezó a reducir el stock y pasó por el lugar del punto reorden. Recién acá se coloca la compra. ¿De acuerdo? Y cuando se coloca la compra, se coloca por una cantidad Q. Después vamos a hablar de la cantidad Q. ¿Ya? Y ese pedido va a llegar, pero obviamente va a llegar después. Y cuando llega después, sube inmediatamente el stock. Y después empieza a bajar. ¿Por qué la línea no es recta? Porque obviamente el consumo es irregular. Normalmente hay unos días que sale más, otros días que sale menos. Y otra vez llegamos al punto de reorden. Y cuando llegamos al punto de reorden, se coloca la compra por la misma cantidad, esta misma cantidad Q, pero resulta que ahora consumimos más. Vamos a explicar eso también. Y compramos. Y después nuevamente empezó a bajar hasta que llegó otra vez al punto de reorden. Y esta vez, vamos a decir así, se demoró menos. ¿Qué cosa es L1, L2, L3? ¿Qué cosa es este tiempo? Porque realmente es un tiempo. Es el tiempo, llamamos tiempo de reaprovisionamiento. Es el tiempo que se demora el proveedor en atendernos. Ese tiempo de atención del proveedor es lo que él se demora en tal vez fabricar, en algunos casos fabricar, en otros casos en trasladar, o la suma de ambas cosas. ¿No? ¿Cuánto demora el proveedor en atendernos? Eso lo llamamos en castellano tiempo de reaprovisionamiento. En inglés se utiliza la palabra lead time. Lead time se escribe como la palabra lead time. Tiempo de conducción. Diríamos que esa podría ser la traducción. Entonces, interviene otro elemento acá. Se llama el stock de seguridad o inventario de seguridad. Vamos a ver más adelante cómo se calcula, pero hay una cantidad que no debería usarse. Es un colchón, es una protección. ¿Qué es el punto de reorden? Es el inventario de seguridad más, lean acá, demanda o consumo. ¿En qué? En el lead time.
la demanda o el consumo durante este tiempo. Este es este consumo, en este momento fue más, en esta oportunidad fue menos, pero ese es el consumo promedio en ese tiempo, en el tiempo L. Entonces, la suma de estos dos segmentos te dan el punto de reorden, que también es una horizontal fija. Esta forma de reponer es perfecta, ¿no? Pero es bastante segura. Difícilmente llegamos a stockouts de esa forma. Estamos cubiertos por un stock de seguridad. Aquí no llegamos a tocarlo. Aquí llegamos a tocarlo, pero no pasó nada, nos cubrió. Y así, ¿cada cuánto tiempo compramos? Cada vez que pasamos por el punto de reorden. ¿Se consumió más, se consumió menos? Depende de una serie de condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama política de reposición punto de reorden. ¿Esto para qué sirve? Sirve para los ítems que son de poco valor. Si son muy caros, no conviene hacerlo de esta forma porque vamos a incurrir en gastos altos. Y la idea es, esa idea no es la mejor. Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos que... voy a hacer una pequeña pausa acá porque necesito hacer un pequeño cambio. Bueno, ahora sí vamos a ver. Yo les decía, el punto de reorden es para ítems muy baratos, ¿no? Que no me preocupa mucho invertir en una cantidad, en este caso la cantidad Q, que puede ser una cantidad un poco grande. Este tiempo no dice acá cuánto es, pero pueden ser semanas, meses, ¿no? De entre una compra y la otra. Entonces, si son varios meses, pues esta cantidad puede ser un poco grande. Entonces, no debería preocuparme, porque algo que debemos evitar que es el capital inmovilizado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros caminamos por esta ruta. Ahora, vamos a lo siguiente. Tenemos que conocer entonces un dato importante que es el inventario de seguridad y tener para cada ítem el consumo durante el tiempo de reprovisionamiento, ¿no? En base a promedios de consumo y saber cuánto tiempo demora el proveedor en atendernos, pues con eso se puede calcular por cada ítem. Imagínense si son varios miles los ítems. Sin embargo, es viable, se puede hacer. Y muchas empresas de hecho lo hacen. Ahora pasamos al otro esquema. Se llama no punto, sino periodo de reorden. ¿Qué significa? Que acá cada cierto tiempo pedimos. Si es un ítem muy importante, podríamos gestionar, a ver cuánto hemos consumido en la semana y vamos a hacer una nueva compra. ¿Cuánto hay que comprar? Lo que falte para llegar a cierto máximo. Esta M mayúscula es el máximo. Entonces, si yo hoy día se cumplen los, no sé, 30 días, ¿no? Entonces, esta fecha, ¿qué hago yo? Veo cuánto me falta para llegar al tope y compro esta cantidad. Esta cantidad 1 es esta misma cantidad que está acá, si se fijan, ¿no? Este segmento es de la misma dimensión que este otro. ¿Qué cosa es este tiempo? El tiempo L, lo que demora el proveedor en atenderme, ¿no? Y B es nuevamente el stock de seguridad. Entonces, ¿qué hago yo? Cada 30 días, para este caso puede ser 30 días, puede ser 2 semanas, puede ser una semana. Es un ítem muy importante. Tanto que yo mejor reviso todos los lunes, reviso todo, todos los miércoles, reviso cómo va y coloco una compra. Y mi proveedor ya sabe que yo le voy a estar colocando de esa forma, entonces en base a acuerdos es muy probable que me atienda y no me falle. De todas maneras, nos cubrimos con un stock de seguridad. Entonces, esto es para ítems, ya estamos imaginándonos, para ítems que son más caros, ¿no? Esos que no nos conviene tener tanto capital inmovilizado. En ningún caso nos conviene tener mucho capital inmovilizado, pero es menos grave en el caso de los más baratos. En el caso de los más caros sí es más delicado tener stock de capital inmovilizado, ¿no? Tener capital inmovilizado. Entonces, estas dos opciones son las que
históricamente, por muchos años, siempre se han utilizado, ¿no? Si era un ítem muy barato, punto de reorden, ya lo vimos, ¿no? Y si es un ítem más caro, cada cierto tiempo revisamos. Cada mes, cada semana, ¿no? Cada 2 semanas. Si nosotros nos damos cuenta de este detalle, ¿qué va a pasar? Que si nosotros compramos cada mes, vamos a tener que comprar una cantidad mayor. Si compro cada 2 semanas, voy a poder manejar cantidades más pequeñas. Y si compro todas las semanas, voy a poder manejar cantidades más pequeñas. Quiere decir que yo estoy haciendo más esfuerzo por ver cuánto me falta. Este es un ítem muy importante, probablemente muy caro también. Y por eso yo todo el tiempo estoy mirando cuánto hay y cuánto debo comprar. Entonces, conforme yo reviso con más frecuencia cuánto hay de stock, según esa misma lógica, yo voy a encontrar que puedo manejar cantidades más pequeñas. O sea que este M, que es ese máximo, va a ser más bajo conforme yo lo revise con más frecuencia. Luego voy a tener menos capital inmovilizado. Es importante que esto quede claro. Nosotros nos protegemos en todos los casos con un inventario de seguridad para que no haya ¿qué? Stockouts. Pero lo otro que tenemos que cuidar es el capital inmovilizado. El valor del capital inmovilizado debe ser lo menos posible. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando son muy baratos, es que nos descuidemos, pero le damos un control menos exigente. Y cuando son muy caros, le damos un control más exigente, como este que vemos en este momento en nuestra pantalla. Hablemos un poco de los requerimientos de producción. O sea, este tema es un poquito más complejo cuando hablamos del tema industrial, ¿no? Nos interesa a todos acá entender cómo funciona este tema de los stocks en el ámbito industrial, sea que nosotros veamos el tema como ingeniero industrial, como ingeniero de sistemas o incluso como ingeniero civil. Este tema va a ser importante que entendamos, porque producción también, la construcción es una forma de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo eh, algo que producir, es porque yo estoy vendiendo algo, porque yo estoy entregando un servicio, porque yo estoy haciendo algo en concreto. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo, como decimos, un plan de ventas, ¿no? Yo vendo, no sé, galletas. Si voy a producir galletas, yo tengo que saber cómo me va a responder el mercado en cuanto a galletas. Yo tengo que tener estudios de mercado y ver. Puede haber campañas, y hay que ver cómo va el avance de ventas en esas campañas. Pero también puede pasar que en simultáneo hay algunas dificultades de abastecimiento, o sea, de repente, no sé, la harina no llega con la suficiente rapidez, hay algunos problemas o algunos insumos importantes que no necesariamente sean la materia prima, en este caso la harina, ¿no? O podrían haber, ¿por qué no?, en la planta algunos problemas de producción. Esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de los requerimientos de producción, nosotros tenemos que ver un poco más allá. Hay muchas variables que precisamente están haciendo eso. Se están modificando con cierta frecuencia, ¿no? Ahora, entonces, hay una herramienta que se llama el MRP, Material Requirement Plan, planeamiento de requerimientos de materiales. ¿Cómo funciona el MRP? El MRP tiene los pedidos de los clientes. Me hace un pedido de cliente y yo ¿qué hago? Coloco una orden de compra. O sea, si yo soy el fabricante, el cliente me dice, necesito 1 tonelada de X. ¿Y yo qué hago? ¿Mm? Atiendo esa orden de compra. Esa orden de compra, ¿no? ¿De qué es? ¿Es de lo mismo? No. El cliente me pide 1 tonelada de algo y yo tengo que hacer una o varias órdenes de compra de aquello que yo necesito para producir eso. No sé si me explico. Si yo voy a vender, otra vez el ejemplo, las galletas, ¿no? El cliente me dice, yo necesito tantas cajas de galletas que vienen tantos paquetes, ok. Supongamos que para hacerla fácil, que sea un solo producto. Genial. Eso es lo que el cliente en esta orden de cliente, dice acá, ¿no? Me va a pedir. Entonces, ¿yo qué hago? Hago una serie de cálculos y digo, tengo que comprar
el celofán y tengo que mandarlo a estampar probablemente. Oye, ok, para hacerlo fácil decimos compramos el celofán estampado para poder hacer los envases de las galletas. Uy, pero aquí solamente tengo el envase. Necesito la propia galleta, pero para producir la galleta necesito harina, necesito otros materiales, qué sé yo, sal, algunos elementos básicos para hacer la producción de la galleta, ¿ok? Y también algunos elementos que sirven para que la cocción se dé bajo ciertas condiciones. Entonces, eso es lo que hace la producción, ¿no? Podríamos sofisticarlo un poco más diciendo, también necesito de tantas horas de horneado, necesito tantas horas de planta de envasamiento. Ok, todo eso también podría estar en eso que llamamos MRP. Pero, ¿qué hace lo principal para nuestro efecto de reposición de stocks? ¿Qué hace? Coloca orden de compra. ¿De qué? De lo que no tengo. Porque si yo tengo algunas cosas, ya no las compro. ¿Ok? Pero entonces aquí se fijan en el detalle, esta letra S, ¿qué significa? Es el plural. Luego yo tengo una serie de órdenes de compra de una serie de clientes y todo eso combinado hace que yo tenga que comprar. Lo mismo, no, muchas cosas variadas. Estas órdenes de compra, lo que cuando lleguen, ¿qué van a hacer? Se van a sumar al inventario, es decir, al stock. Y el MRP también va a generar lo que se llaman las órdenes de producción. En este caso, orden de producción de esas galletas que me están comprando y otro montón de cosas que yo estoy vendiendo como empresa, ¿no? Y entonces, hay una información que se necesita, que es el BOM, B labial o M. Es la lista de materiales o lo que se conoce como el Bill of Material. ¿Qué es la lista de materiales? Es eso que hemos mencionado. Todo lo que se necesita, el celofán, la harina, los materiales propios para hacer la galleta, pero también se necesita una caja, ¿no? Y de repente una bolsa de celofán un poco más grande que es paquete de paquetes y las cajas y todo lo necesario para que estas cajas puedan ser, de repente salen en envases mucho más grandes. Todo eso es lo que se necesita para producir las galletas. Todo eso está descrito aquí en la lista de materiales. Entonces, en base a las órdenes de producción y en la lista de materiales, vamos al stock y en el stock vemos qué cosa es lo que nos falta, que de repente hay compras que ya están por llegar, entonces ya no compramos porque sabemos que está algo por llegar, ¿no? Y finalmente del inventario están las ventas históricas y también de aquí sale la información para los pronósticos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el MRP calcule estas órdenes de compra? Se hace en base a la lista de materiales y a lo que necesitamos producir. Veamos. Una información básica que es el plan de ventas. Otra información básica es el plan de producción. Nosotros vendemos, no sé, aceite. Es muy sencillo decir, voy a producir para mi plan de ventas. ¿Qué hago? Lo que ya tengo ya no lo produzco y simplemente con un pequeño cálculo yo deduzco a partir del plan de ventas el plan de producción. En producción de este tipo es bastante sencillo, pero necesito lo que estábamos diciendo, el bill of materials, la lista de materiales. Y también necesito saber los niveles de stock en tiempo real de los insumos y también de los materiales en proceso, porque hay cosas que están en la planta, ¿no? Si hay algo en la planta, ya no compro, ya no produzco porque ya está en curso, ¿ok? Y otra cosa importante es lo que tenemos acá, el plan de compras. Entonces, si yo sé que va a llegar algo para, no sé, para el 15 de mayo va a llegar una compra que yo he colocado por, no sé, una bobina completa de celofán para envasar mis galletas. ¿Puede ser? Ya. Pero resulta pues que con este cambio en el plan de producción necesito más y lo necesito para esa fecha. Entonces yo tengo que decirle, el MRP que me va a decir, oye, por si acaso para el 15 de mayo ya no necesitas una bobina, necesitas 2 bobinas de celofán. Wow, entonces tengo que llamar corriendo a mi proveedor para ver si me puede atender para el 15 de mayo.
es bastante cercana a la fecha, ¿no? Tal vez pueda, si yo soy un buen cliente, probablemente el proveedor pueda hacer algo para atenderme. Pero normalmente lo que va a pasar es que no me va a decir para el 15 de mayo, probablemente me lo diga para el 15 de junio o el 15 de julio, que empieza a cambiar el plan de ventas, por ende el de producción, y ahí es que salen las cantidades. Esta es una herramienta preciosa realmente. Cuando el MRP te dice adelanta una compra o incrementa el valor, está tratando de abastecer. Luego, lo contrario sería tener un stock out. Está tratando de que no haya un stock out. Cuando nosotros estamos en la situación de decir posterga, digamos que yo tenía una compra colocada para, no sé, para el 30 de mayo. Y resulta pues que el plan de producción cambió, el plan de ventas cambió, entonces que resulta que ya no necesito esa cantidad para el 30 de mayo, sino solamente para el 15 de junio. Si me recomienda que cierta cantidad que yo tenía colocada en mi compra para el 30 de mayo, que la postergue para el 15 de junio, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de reducir el capital inmovilizado necesario, porque si llega para el 30 de mayo, pues va a estar durmiendo 15 días más de lo necesario. Y durante esos 15 días, ¿qué va a hacer? Va a ser más capital inmovilizado. Entonces, por eso digo, es una herramienta muy importante para eso, que justamente lo que hemos dicho, nos hemos reunido, esta es la quinta vez que nos reunimos por este tema logístico, pero más o menos unas 4.000 veces les he dicho que tenemos que evitar el capital inmovilizado excesivo y tenemos que evitar que haya rotura de stocks o de stockouts. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y esta herramienta, para ambientes sofisticados como los de producción, es muy, pero muy buena, como en todas las herramientas, que en este caso, obviamente, por la cantidad de ítems, estamos hablando de un software. Como todo software, si nosotros no alimentamos adecuadamente la lista de materiales, y decimos que para producir, no sé, eh, una caja de galletas necesitamos apenas 100 gramos de harina, pues seguramente que nos va a ir mal, no nos va a alcanzar, y si informamos mal, va a salir mal el resultado. El resultado tiene que estar muy, pero muy bien calculado. Las fórmulas tienen que estar allí descritas, cuánto se necesita para producir cada uno de nuestros productos. Es sumamente importante esto. ¿Okay? Entonces, en una clase posterior vamos a ver un ejemplo de esto, en una reunión tipo taller que vamos a tener más adelante. Ahora, el Just in Time que vimos rápidamente el otro día, no sé si sobre MRP hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. El chat es abierto. Bueno, lancen su pregunta nomás, no hay problema. Vamos a ver el otro esquema, ¿no? Que es el Just in Time. El Just in Time parece ser algo mucho más difícil de implementar. De hecho, lo es, ¿no? Considerando ambientes donde hay mucha informalidad, lamentablemente los hay. Entonces, cuando tratamos de implementar Just in Time, hay que identificar, describir y finalmente discutir. ¿Qué identificamos? Las características que hacen posible la implementación de la filosofía. Fíjense, hablamos más de una filosofía Just in Time, justo a tiempo. ¿Por qué? Porque si realmente no, el ser humano que opera la planta, porque al final son personas, oye, pero esto es automático, las partes que son automáticas como que, entre comillas, serían un poco más fáciles de controlar, pero lo importante es la persona que entiende lo que es justo a tiempo y que hace lo posible para que esto funcione, ¿no? Describir cómo el Just in Time puede facilitar el mejoramiento continuo de las operaciones. Eso es importante también. O sea, si todo el mundo entiende cómo es así que esto va a pasar, pues todo el mundo va a apoyar, ¿no? Imagínense ustedes que prácticamente no tenemos stock y que las cosas llegan justo a tiempo, ¿no? Maravilla, ¿no? No hay ni siquiera stock de seguridad, todo llega justo a tiempo. Oye, eso funcionará pues en Japón, no sé, en Alemania.
Bueno, no se extrañen de que algunas empresas ya hace muchos años que lo hacen aquí en Perú. ¿Mm? Discutir. Cuando ya tengo identificados y están descritas las facilidades de mejora continua, pues es importante discutir acerca, dice, de las ventajas estratégicas y la problemática de la implementación. Hay que ir a implementar. Esto no es algo fácil, pero es algo muy, pero muy beneficioso, ¿no? Entonces, para ensamblar vehículos esto es clave. Cuando yo era niño se ensamblaban vehículos acá en Perú. Eh, Después hubo algunos cambios en las políticas y bueno, ya no más ensamblamos vehículos. Era una industria de un factor multiplicador muy importante y daba mucho trabajo, no solamente para la propia ensambladora, sino para las autopartes, ¿no? Había muchos fabricantes que hacían cada una de las partecitas y que empezaban a implementar partes de plásticos, muchos fabricantes había, y había una forma interesante de ingreso de dinero que llegaba a muchas familias por intermedio de esos trabajadores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de just in time, eh, nos referimos a una filosofía, a una forma de pensar, a un esquema que hace que esto funcione. Oye, pero filosofía e industria son amigos, claro, la idea es que sean, ¿no? Eliminar el desperdicio mediante la reducción de inventario innecesario. Este es el asunto, eliminar el desperdicio. Cero desperdicio. Ustedes han oído hablar de Lean Manufacturing o Lean Production. Bueno, son manufacturas limpias. No hay desperdicios. Y el cero desperdicio es justamente lo que hace que la, la productividad se eleve, la rentabilidad sea mayor en cualquier negocio. Entonces, por eso es importante reducir el inventario innecesario. En una planta industrial, nosotros vemos, caminamos por ahí y vemos, wow, ahí está, pues, ahí donde vemos un montón vamos a ver en una clase próxima un video muy interesante sobre este tema, ¿no? Donde vamos a poder encontrar justamente dónde es que están lo que se llaman los cuellos de botella, los puntos donde hay literalmente una demora, un atoro, allí es donde hay stock, si se ponen a ver, ahí se está produciendo stock intermedio en la producción. Y el stock intermedio que es también capital inmovilizado. Entonces, el Just in Time hace eso justamente. Trata de que las cosas lleguen a tiempo para que no haya stocks innecesarios en ningún punto dentro de la producción. Entonces dice eliminar el desperdicio mediante la reducción de inventario innecesario, 1, y la supresión de los retrasos en las operaciones. ¿En qué consiste? Hay que organizar, bueno, parece fácil, no lo es tanto en realidad. Hay que organizar los recursos, todos los flujos de información, es importantísimo. Si hay alguna demora, algo, saberlo para poder rectificar algo en la acción. Y, por supuesto, la regla de decisión para aprovechar los beneficios de la filosofía Just in Time. ¿No? Yo hago o dejo de hacer algo porque agrega o no agrega valor. Esto es muy importante. Así funciona. Antes hablábamos de Lean Manufacturing, algunos dicen Lean Production, pero a estas alturas existe Lean Construction, también Lean University inclusive, ¿no? O sea, minimizar en la gestión los desperdicios. ¿Por qué? Vamos a hacer esto si, solo si agrega valor. Si no agrega valor, no lo hagas. Simplemente, no lo hagas. ¿Para qué le vamos a poner un lazo especial a estas galletas? Bueno, pues porque el Día de la Madre y queremos de alguna manera hacer notar esto para que si es que a alguien se le ocurre hacer un un obsequio de este tipo, pues tenga ese detalle. Y alguien va a decir, bueno, y eso es bueno, es malo, esa es la decisión que hay que tomar, si se agrega o no valor. Porque ¿qué pasa cuando se nos queda la producción y después, oye, estos eran del Día de la Madre, ¿qué hacemos con todo ese listón? En fin, esas son las decisiones que toman. Toda la decisión es respecto a si hay o no un valor agregado con lo que se está haciendo y si no, simplemente no lo agregamos. Entonces, este es el tema del Just in Time. El Just in Time es conocido como el cero inventario, ya se imaginan por qué. También
hablamos de manufactura sincronizada, ya lo mencionamos, el Lean Manufacturing, que es el pariente del Kanban en Japón, ¿no? La producción sin inventario es lo mismo que decir cero inventario, es lo mismo. Lo que pasa es que este detalle es de Hewlett Packard. Hewlett Packard es la marca que todos conocemos como HP. Materiales según se necesiten, esto es, así lo llaman en Harley Davidson. ¿Qué es Harley Davidson? De las motos. Marca acá, pero antes, para que se den una idea de la importancia de esta marca, antes el centro de cómputos de una organización solía tener computadoras y eran los mainframes grandes, y estos, la marca más importante a nivel mundial era IBM. Fue tan fuerte que se llamaba así, departamento de IBM, no era centro de cómputos, no era departamento de informática o de sistemas, se llamaba departamento de IBM, para que vean la importancia de esta marca. Y las computadoras podrían ser de cualquier otra marca, pero se llamaba departamento de IBM, ¿no? Bueno, esas cosas hacemos, denominamos mal. En fin, respecto al just in time. Hablamos el otro día respecto a la regla de Pareto o la regla 80-20. Decimos que por principio se cumple que pocos hacen mucho y muchos hacen poco, no se refiere al trabajo. Pocos productos de alto precio y o demanda implican el mayor ingreso de la empresa o el mayor gasto. Cualquiera de los dos son elementos a controlar. La gestión de inventarios es una en la que se cumple que el movimiento valorizado de un grupo reducido de artículos hacen el mayor valor del movimiento valorizado de la empresa. Por otro lado, un grupo mayoritario muy grande hacen un movimiento valorizado de discreto monto. O sea, ¿y qué nos recuerda esto? Esto, si nosotros hacemos una clasificación ABC de todos nuestros ítems en el almacén, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir saber a quiénes los tratamos con punto de reorden y a quiénes podríamos o tendríamos que tratarlos con periodo de reorden. Simple, solamente con 80-20 ya sabemos qué cosa le damos a cada uno. Pero incluso si lo nuestro no es sofisticado, tiene muchos ítems y no es tan simple, pues probablemente tengamos que caminar a un MRP. Y si nuestra gestión es muy, pero muy cara, ¿no? Y es viable, fíjense, es importante, es viable implementar un just in time, pues vamos al just in time. Allí el ahorro va a ser enorme. Los artículos A obviamente son los más importantes, los C son los menos importantes. Los artículos A conviene que sean controlados muy de cerca. Esos son los más caros, ¿verdad? Por su alto valor. Suele también convenir que a esos se les apliquen los mayores y más frecuentes, a veces controles, a veces costosos controles informáticos. Es lo que acabamos de decir. Los B y C no requieren la sofisticación de los artículos A. Sin embargo, meritan un control, aunque menos frecuente. Un punto de reorden podría funcionar bastante bien en estos casos. ¿De acuerdo? La rotación de inventarios. Este es un tema importante, ¿no? Conceptualmente tenemos que conocer cómo funciona la rotación de inventarios. Mide la cantidad de, entre comillas, vueltas que el stock ha dado en un periodo actual. En un periodo dado, perdón. Normalmente es cuántas vueltas ha dado en el año. ¿Qué significa vuelta? Que pasó por el punto más alto y llegó al punto más bajo. ¿Ok? Si es 12 veces, quiere decir que lo está haciendo una rotación mensual. Eso suele ser algo considerado algo bueno. Pero si nosotros tenemos, como decíamos en el otro caso, algo que controlamos todas las semanas, probablemente tengamos alrededor de 50 vueltas en un año. Y cuando más vueltas da, más está dejando, más ganancia está la posibilidad de dejar y más bajo es el capital inmovilizado. Mayor cantidad de vueltas del stock muestra un uso
acá está mal, bastante eficiente del dinero en las ventas, o bueno, en el uso mismo del stock, ¿no? El índice se calcula el monto total vendido en el año entre el monto del nivel promedio de stock, ¿no? Como ratios financieros, este es uno importante. Ahora, les voy a hablar de algo que es forma parte de la, disculpen que sea un poco irreverente, pero forma parte de la ficción de la logística. ¿Se imaginan? Yo siempre me gustaron las matemáticas, siempre quise estudiar ingeniería y bueno, acá estoy, ¿no? Pero fíjense el detalle. Eh, el concepto de lote económico es una deducción matemática de cómo calcular esa cantidad Q del punto de reorden. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que hay que comprar? Hace una combinación justamente para tratar de que esa cantidad sea la mejor. ¿Y qué cosa combina? Combina dos elementos importantes. Si yo compro muchas veces, perdón, bueno, entonces yo les decía, esto se fue un ratito ya, el tema del lote económico. El capital inmovilizado, dice acá, tiene un costo importante, lo hemos dicho mil veces. En tal caso debemos tener stocks bajos, pero no debemos llegar al stock out. ¿Está bien? Ahí está claro, eso lo hemos dicho mil veces. Sí. Sin embargo, para tener stocks bajos necesitamos comprar con mucha frecuencia. Comprar con mucha frecuencia. Hemos dicho, ok, de repente todas las semanas hacemos compras de esto. Una vez al mes, 12 veces al año hacemos compra de este ítem. Comprar con mucha frecuencia, dice, elevando el costo de ¿qué? De la gestión de compra. O sea, me cuesta más caro comprar porque compro muchas veces. Pero entonces eso tenemos que ver cómo se balancea. Por eso dices, ¿hasta cuándo conviene? Lo que debe minimizar la empresa es el costo total. Fíjense que es sumamente importante. Lo que debemos minimizar siempre que se trata de minimizar costos es el total. Porque de pronto yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ahorrar aquí, voy a ahorrar acá, voy a ahorrar allá. Pero al hacer todos esos ahorros me cuesta más caro algo de la misma gestión. Entonces, espérate. Ya, no voy a tener, en vez de tener 3 personas que hacen esto, solamente voy a tener una. Ok, puede ser que eso haga más barato esta etapa, pero en la siguiente etapa, como todo está visto de manera muy rápida y regular, en la siguiente etapa hay un tema muy caro, que significa regularizar todo lo que estuvo mal hecho. Entonces, insisto, lo que tenemos que hacer en la gestión siempre, al tratar de minimizar costos, es minimizar el costo total. Entonces, nosotros tenemos que tratar de equilibrar que cuando compramos mucho, y esto es muy caro, pues no es conveniente. Pero si nosotros por el otro lado tenemos stock muy alto, y eso tampoco es conveniente, entonces de la combinación de ambos se hace una deducción matemática que es conocido como el lote económico. El lote económico es la cantidad de unidades a solicitar por cada periodo de compras. ¿Mm? Y D, lo vemos ahí en la fórmula, D es la demanda o el consumo anual del ítem. K es el costo de emisión de un pedido. ¿Cuánto me cuesta comprar? Y por el otro lado, B es el costo unitario del ítem. Lo que me cuesta adquirir este ítem o tenerlo en stock. Y T es el costo de almacenar una cantidad monetaria por años. Es la tasa. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estos datos, con estos datos yo voy a poder calcular
el lote económico. El problema es conseguir estos datos. Estos datos no están a la mano. Ok, entonces, ¿cómo calculo yo cuánto cuesta una compra? Es difícil, es complicado saber cuánto cuesta comprar. O sea, ¿cuánto cuesta el departamento de compras? ¿Cuánto cuesta comprar una vez más? Pero sí, oye, pero una compra más, de repente son 2 horas más de una persona y no es necesario hacer más. Esa es la parte complicada, ¿cuánto cuesta comprar? ¿Y cuál es el costo de almacenar? La tasa de mantenimiento de inventario se llama esa T. Costo de almacenar una unidad, eso tiene que ver con el capital inmovilizado, tiene que ver con el lugar de almacenamiento, tiene que ver con todo lo que significa almacenar. Entonces, es muy difícil conseguir estos datos. Entonces, esta fórmula matemática es linda, es preciosa, es buena, interesante, pero para lo único que nos sirve ahorita, salvo que podamos conseguir esos datos, si consigue esos datos, la fórmula es perfecta y usémosla. Pero si no podemos conseguir estos datos, esta fórmula, ¿qué es? Es lo que nos permite entender el balance entre el número de compras, cuántas veces conviene comprar y cuánto vale la pena almacenar. Es decir, justamente el balance que nosotros estamos tratando de hacer. El capital inmovilizado versus en este caso, el número de compras o el número de veces que tengo que gestionar una compra, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo del lote económico. ¿Y cómo se explica gráficamente? Les decía que lo que tenemos que tratar de minimizar es el costo total. ¿Qué es el costo total? La suma de estas dos curvas. Costos asociados a la gestión de almacenes va por la línea verde. Y el costo de almacenamiento va por la línea azul. La suma de estas dos curvas es esta curva roja. Se suman las dos funciones y va a dar esta curva, ¿no? Y este punto va a ser el mínimo. Y ese es el cálculo, la deducción que hace en base a derivadas, el cálculo del lote económico. Sin embargo, como le digo, es difícil saber cuánto cuesta el almacenamiento en general del ítem y también cuánto cuesta comprar. Entonces, bueno, ya vamos terminando todo esto. Stock de seguridad. Es ese colchoncito, ¿no? Esta parte que tenemos que sirve para cubrirnos de dos cosas. Una estrategia para protegerse de la posible falta de aprovisionamiento. ¿Por qué podría fallar el aprovisionamiento? ¿Por qué? Porque dos motivos. La demora del proveedor o el consumo excesivo en el periodo de abastecimiento. De eso se trata. ¿Ok? Esos dos motivos hacen la posible, el posible hecho de que ocurra un stock out. Y nosotros tenemos que tratar de evitar el stock out. El stock de seguridad para lo único que está pensado es para evitar el stock out. ¿De acuerdo? De eso se trata. ¿Ok? Los dos motivos, ¿cuáles son? La demora excesiva del proveedor. Nosotros hemos calculado cuánto va a demorar el proveedor, ¿verdad?
pero tenemos que cubrirnos con este colchoncito sobre la posibilidad de que él falle, ¿ok? Y también está el consumo excesivo, o sea, durante el periodo, ¿no? Este es el periodo, punto de reorden. Durante, si este periodo se consume más de la cuenta, pues también podríamos llegar a excedernos en el consumo y también podríamos caer eh, en un stock out. Por eso es que el stock de seguridad apunta a tratar de cubrir esas dos necesidades, esas dos posibilidades. Otra vez, dicen, los motivos son la variabilidad en el tiempo de entrega, o sea, si el proveedor no es, nosotros sabemos que el proveedor debe demorar 15 días, es lo que nos ha ofrecido todo, pero a veces demora 18 y otras veces demora 14 y qué sé yo. Entonces, esa variabilidad es justamente un elemento del cual nosotros tenemos que protegernos. 3 días puede ser poco, puede ser mucho, dependiendo de qué tamaño es nuestro estado de seguridad. Y la variabilidad en el consumo es lo otro que decíamos. Si durante ese periodo hay un consumo mayor que lo normal, pues nos va a pasar que vamos a tener una posible rotura de stock. ¿Cómo se calcula? El consumo anual y el tiempo de reposicionamiento y dos elementos, la desviación estándar del consumo anual y la desviación estándar del tiempo de reposicionamiento. Entonces, ¿con qué error está fallando? ¿Cuánto es la diferencia estándar? ¿Ok? Son conceptos estadísticos que ustedes conocen. Y el otro elemento es el nivel de servicio. El nivel de servicio es qué tanto nos cubre la campana de Gauss. Es decir, nosotros queremos un nivel de servicio de 75%, que nos cubre en el 75% de los casos, el factor de servicio es 0.7. Vamos a ver cómo lo usamos. Y si queremos el máximo es 3. Pero van a ver qué significa hacer 3 contra 0.7 es más de 4 veces, ¿no? Entonces, veamos acá. El K es el coeficiente, o sea que si nosotros tenemos un K que es 3 puntos y tantos, nos va a multiplicar por 3 la cantidad de estado de seguridad. Y probablemente estemos cubiertos para el 100% de los casos, pero también estemos probablemente generando un capital inmovilizado innecesario. El nivel de servicio tiene que estar ajustado por la necesidad real. Entonces, el estado de seguridad, ¿qué es? Es el consumo anual, dice Q cuadrado, por la desviación estándar al cuadrado más el tiempo de reaprovisionamiento al cuadrado por la desviación de qué? De la cantidad. Estos entonces están cruzados. Esta es la T, que es la desviación de este, y esta es la Q, que es la desviación del otro. La raíz cuadrada de esto multiplicado por el nivel de servicio no es otra cosa que el estado de seguridad. Y con eso, estos datos, aunque les parezca mentira, son un poco más fáciles de conseguir que los del lote económico. Por eso yo digo, el lote económico nos ayuda a entender el concepto y si circunstancialmente se pueden conseguir esos datos, para adelante, pero normalmente es muy difícil conseguir esos datos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, acá vamos a completar nuestra clase teórica de hoy. Entonces les pido por favor que utilicen el chat para contestar la primera pregunta. ¿Aprendieron algo? ¿Aprendieron que el profesor se equivoca y a veces no muestra la pantalla? Sí, eso es cierto, también han aprendido eso, pues sí que no lo sabían ya. Pero la pregunta es, esta, les decía yo al inicio, es fácilmente una de las clases más importantes respecto al tema de gestión de inventarios, a comprender la gestión de inventarios y a poder aplicarla. Para aplicarla, probablemente las herramientas que veamos hoy en poco tiempo sean reemplazadas por otras. Lo que no va a ser, lo que difícilmente va a ser reemplazado es el concepto. Por eso que nos detenemos mucho y les voy a decir 1000 veces que debemos evitar el capital inmovilizado excesivo y tenemos que evitar los stockouts. Y para eso hay varios mecanismos ya establecidos, muy vigentes, muy útiles, y de eso se trata. No se peleen por participar, por favor. ¿Aprendieron algo hoy?
¿Ok? Comprender lo que es el punto de reorden y el periodo de reorden. El periodo de reorden lo utilizamos para los ítems que suponen un costo más alto y el punto de reorden para los que son más baratos. Y dice también la prevención de stockouts. Tenemos que hacer, y el estudio de seguridad es una muy buena herramienta para protegernos del stockout. Y también el tema famoso del capital inmovilizado. Y hemos mencionado el punto de reorden, el periodo de reorden. Just in time. A ver, por favor, alguien que me diga brevemente qué es MRP. Si me dicen el significado de la sigla, ya estamos. Planificación de requerimientos de materiales. Perfecto. De materiales, no de uno, sino de todos los materiales. Rotación de inventarios. Ya, ¿qué es esto de seguridad? ¿Alguien me puede informar? Las preguntas típicas son, ¿para qué sirve el stock? El stock sirve para mantener la continuidad en producción o venta. ¿Y el estado de seguridad para qué sirve? Perfecto, para ver las variaciones de demanda o el consumo, es decir, la producción. Niveles de asistencia que se mantiene en el almacén para hacer frente a las variaciones en la demanda, pero también en la demora del proveedor, las dos cosas. Gracias. Bueno, esa es nuestra clase de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo las 8:11. Hemos estado trabajando nuestros temas de tomar exámenes. La semana pasada no lo comentamos, pero teníamos el tema